maestra Laura vamos a exponer el último tema de la actividad que como me lleva la exposición, es correspondiente a la evaluación y que nos marca algún tema específico que debemos exponer. Para poder realizar una evaluación psicológica es necesario conocer varios aspectos para realizar un diagnóstico. Mi pregunta de mi actividad es ¿qué debemos saber para diagnosticar un caso? Desde el principio de las materias se nos vino proporcionando lecturas correspondientes a este caso. En la unidad 3 se nos pide como proyecto realizar una entrevista y en la cuarta unidad es hacer el diagnóstico de esta misma entrevista del paciente, de la persona que nosotros entrevistamos. ¿Sí? Pero ¿qué debemos saber? ¿Qué debo conocer para poder realizar esta entrevista? Esa fue mi pregunta. Hice una recopilación de algunos temas específicos. Por ejemplo, aquí nos dice la evaluación psicológica. ¿Qué es una evaluación psicológica? ¿Qué entiendo por evaluación psicológica? Dice que es una subdisciplina de la psicología científica. Es detectar la presencia de un estado, un conocimiento, una patología, etcétera, de acuerdo al campo en donde se esté evaluando. En un sentido amplio, el término de evaluación no se restringe solo a diagnósticos, sino a todo un proceso cuya meta consiste en identificar, rotular, seleccionar, plantear objetivos, intervenir, pronosticar, evaluar y volver a evaluar si los objetivos planteados se alcanzaron. Su finalidad estriba sobre todo en su utilidad para la toma de decisiones. La psicología tiene por objeto el comportamiento humano en los niveles de complejidad necesarios, lo cual implica el estudio de estructuras o condiciones complejas, como la conciencia o la mente, y como objetivo esencial el hallazgo de los principios que rigen en ese objetivo de conocimiento. Por tanto, necesariamente la evaluación ha de nutrirse de los hallazgos que proceden de las distintas áreas de la psicología, especialmente de la psicología de la diferencia individual, de la personalidad cognitiva, del aprendizaje, de la psicofisiología y de la psiconeurología, como también de la psicopatología. Así también la evaluación psicológica se ha visto influida por algunos detalles del desarrollo de la psicología aplicada y sus técnicas, que han sido posibles gracias a los avances metodológicos de la estadística
y de la psicología experimental y como de las matemáticas. En resumen, habremos de tener en cuenta que todos esos conocimientos psicológicos son necesarios a la hora de emprender una evaluación. O sea que una evaluación psicológica es una gran responsabilidad para el psicólogo o la persona que vaya a hacer dicha evaluación. Pero ¿qué se requiere para poder hacer esta evaluación psicológica? Debemos conocer técnicas de investigación. ¿Pero qué tenemos como técnicas? ¿Qué entendemos por técnica? Dice que la técnica son destrezas, son habilidades de una persona en una actividad que requiere usar o procedimientos o recursos que desarrollen para el aprendizaje y la experiencia. Esa sería una técnica. Pero ¿qué es la técnica? ¿Qué es una técnica? Aquí tenemos que es un procedimiento metodológico y sistemático que se encargan de operatividades, de implementar los métodos de investigación y de recoger información de manera inmediata. Ahí están. Existen técnicas para realizar eso, que más adelante vamos a comentar. Dicen, ¿y para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirven estas técnicas? El primer punto es para ordenar las etapas de la investigación. Dentro de una investigación debemos conocer el motivo de la evaluación. Después de tener un motivo de la evaluación, tenemos que documentarnos antecedentes, ¿sí? Tener el antecedente, debemos tener la teoría necesaria para poder enfrentar. Formularnos una hipótesis. Teniendo esa hipótesis podemos formular baterías y pruebas que podemos elegirlos con una facilidad si tenemos ya nuestra hipótesis. Descripción, análisis e interpretación de los resultados. Después de que hayamos hecho nuestra investigación, tenemos que realizar nuestro análisis de toda la documentación que hayamos recogido, que hayamos obtenido, y después formularnos una conclusión. Y al último, dar una sugerencia. Una sugerencia en este caso, si es una persona o un individuo que se le está investigando, tenemos que al último sugerir algún consejo, un detalle, una postura. Pero ¿cuáles son las técnicas empleadas? Observamos que tenemos la entrevista, tenemos la encuesta, el fichaje, la observación, el test y el cuestionario. En esta ocasión vamos a hablar específicamente de dos: la entrevista y la observación. La entrevista. Podemos decir que la entrevista se vino aplicando a fines de la década de los 30, cuando la entrevista comienza a ser utilizada ampliamente en las ciencias sociales, en las tareas de investigación y también en las otras áreas que es la sociología y la psicología, que son las primeras en adoptarla. Y tenemos cuál es el objetivo o el propósito de una entrevista: conseguir información, ofrecer información en la evaluación e intervención psicológica.
Mediante la entrevista podemos profundizar el conocimiento, ya sea de esa persona que vamos a entrevistar. Tenemos que conocernos. Es decir, que para que se realice una entrevista tiene que haber dos personas, el entrevistado y el entrevistador. Debemos conocer a detalle el problema que tiene el paciente. ¿Qué obtenemos al entrevistar? Un acercamiento a los individuos de la realidad. Si nos llega un paciente que lo haya canalizado, en este caso vamos a suponer algún maestro de aula, y que nos haya comentado cuál fue el problema por la cual lo canalizó, en este caso al psicólogo, nosotros tenemos que entrevistar a ese estudiante, conocerlo un poquito más a detalle para poder tener un diagnóstico. Los tipos de entrevista, ya lo habíamos comentado, la estructurada o cerrada. Hablamos de estructuradas cuando llevamos una lista normalizada de preguntas a realizar. Por lo tanto, esa es una entrevista estructurada, cerrada. La semiestructurada es cuando se lleva una guía con los temas a cubrir. Sin embargo, se puede cambiar el orden de las preguntas y pueden surgir otras que no se traía en la lista. Específicamente esta es la que usamos o usé personalmente en la entrevista que yo realicé, la semiestructurada, porque llevaba yo mis preguntas, pero al mismo tiempo, dependiendo de lo que me contestaba mi entrevistado, formulé otras al instante. No estructurada o abierta, deja mayor libertad a la iniciativa del entrevistado y el entrevistador. Se trata de preguntas abiertas, respondidas durante una conversación. O sea que en este tipo de entrevista, pues no se lleva una guía, no se llevan las preguntas hechas, simplemente se van, conforme vaya dando una respuesta, se va realizando otra y otra. Y tenemos las demás, una entrevista profunda, que se refiere a respuestas sinceras, concretas, ¿sí? Su finalidad es de comprobar conocimiento técnico y profesional. ¿Cuáles son los elementos de una entrevista? El objeto es la información deseada. ¿Qué es lo que quiero conocer de mi entrevista? ¿Cuál es el detalle en sí a lo que me lleva o que pueda yo diagnosticar en el caso de un paciente? ¿Cuál es el objeto? El objeto que viene y cuál es lo que voy a conocer. Una información deseada que yo quiero específicamente. Para que exista una entrevista debe existir sujetos, mínimo dos, como había comentado. Debe que estar el entrevistador y el entrevistado para poder realizar una entrevista. Si no, no es posible. Instrumentos es el cuestionario previamente preparado. Cuando vamos a entrevistar a una persona, llevamos un cuestionario, pero también podemos incluir otro tipo de instrumentos técnicos, por ejemplo la grabadora, el videocámara, para tener un archivo de nuestras entrevistas. Métodos desde la conversación directa llevada a cabo de forma metódica y planificada. Es el método de la entrevista que estamos realizando.
La otra parte es la técnica de la observación, la otra técnica que nosotros apliqué, o en mi caso que apliqué en esta entrevista, pero en sí, ¿qué es observación? Se consiste en observar atentamente el fenómeno hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. ¿Cuáles son las características de una observación? Permite obtener información de los hechos tal y como ocurre en la realidad. Permite percibir formas de conducta que en ocasiones no son relevantes para los objetos de observar. No se necesita la colaboración de los objetos observados. Este tipo de entrevista, este tipo de observación, por lo común, en mi caso, lo realizo con mis alumnos. Todo momento los observo, ¿sí? Al momento de explicar, exponer algún tema o realizar alguna actividad, ¿sí? En ocasiones estos alumnos no participan, no tanto por el que no hayan aprendido, que no sepan del tema que se está tratando, sino traen problemas externos, diferentes del aprendizaje, problemas dentro de la casa, problemas de noviazgo, problemas de otros índoles. Por lo tanto, es necesario observar estos individuos y tratar de acercarse un poquito a ellos. En mi caso, yo trato de acercarme un poco a los muchachos para platicar y preguntarles si en detalle tienen algún problemita. Entonces es algo muy importante. Si al momento de platicar con ellos nos damos cuenta cuando nos dicen alguna mentira, cuando nos están diciendo una verdad, ¿sí? Con los gestos que demuestran, por la forma de platicar, ¿sí? Entonces es muy necesaria esta técnica para nosotros, para los psicólogos. Tipos de observación: dice que existe participante y no participante, estructurada y no estructurada, de campos y de laboratorio. Bueno, pues observamos lo que debemos saber en una técnica de observación. Aquí tenemos la bibliografía donde pudimos rescatar un poquito de información y espero que haya cumplido con lo correspondiente a esta evaluación y le agradezco.